Bienvenidos quinto años básicos a esta nueva cápsula de contenido que tiene por nombre Tabaquismo en Chile. Ya con esta cápsula estaríamos finalizando el objetivo que tiene relación con analizar el consumo de cigarrillo en Chile, también analizar los daños que se producen en las personas, en la salud de las personas, como también el tema de fumadores pasivos que vimos en la cápsula anterior. Entonces, el objetivo de esta cápsula, número 8, es comparar el consumo de cigarrillo en Chile ya respecto a países desarrollados. Es importante que anoten el objetivo en su cuaderno con la fecha del día, ¿cierto?, en que realizan la actividad y también luego la actividad que está más adelante. Bueno, vamos a comparar, ¿cierto?, cuál es el consumo de cigarrillo en Chile respecto a algunos países desarrollados como Estados Unidos, Australia, Canadá. Para eso, ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué es un país desarrollado? ¿Chile es un país desarrollado? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué relación hay? Bueno, un país desarrollado es un país que posee un alto nivel de vida, ¿ya? Un alto desarrollo humano también se denomina. Uno de los indicadores más usados para considerar un país como desarrollado es el índice de desarrollo humano. Este índice de desarrollo humano, para categorizar un país, ¿cierto?, en un porcentaje de índice de desarrollo humano, se toman en cuenta varios aspectos. Dentro de los principales y los más importantes es cuál es el nivel de riqueza del país, ¿ya? En este caso, para considerar el nivel general del país, se ve cuál es el nivel de riqueza de cada habitante de ese país, ¿ya? Cuál, por ejemplo, es el sueldo mínimo, eh, cuánto gana promedio la sociedad ahí en ese país. También cuál es el nivel de educación de ese país. Es decir, cuál es el nivel educacional de cada habitante. Tal vez completó solo la enseñanza media, en otros países no es enseñanza media o enseñanza básica, hay otros niveles, pero si tal vez accedió a una universidad, si tiene un título profesional o tal vez solamente tiene un título técnico, en fin, eso también determina el nivel de desarrollo de ese país. ¿Y cómo es el acceso a la salud de las personas que habitan en el país? Ya todos tienen acceso igualitario a la salud, buena salud, ya pública, ya. Esos son algunos índices que considera, ¿cierto?, determinar a un país desarrollado o no. En el mapa mundi que tenemos abajo, con color celeste están los países desarrollados. Ya, ustedes ya en historia se dominan mucho, ¿cierto?, el mapa mundi. Dentro de América, ¿cierto? América en general, tenemos América del Norte a países como Estados Unidos y Canadá, que son desarrollados, ¿ya? Acá tenemos Australia, y en fin hay otros países que ahí tenemos Italia, ¿cierto? Esos países de Europa que son países desarrollados, ya tienen un alto nivel de vida. Con color naranjo están los países que están en vías de desarrollo, es decir, están caminando para ser un país desarrollado, aunque a lo mejor les falta mucho, están en camino a ser un país desarrollado. Bueno, Chile está ahí. Todos los países, la gran mayoría de América del Sur, están en vías de desarrollo, ¿ya? Y los que están con color como rosadito, magenta, algo así, anaranjado más, sí, rosadito, son países que están subdesarrollados, es decir, no están en vías de desarrollo, no van, tienen índices de un nivel de vida muy bajo, ya tienen poco acceso a riqueza, a educación, a salud, a bienestar, ¿ya? Ese es un ejemplo. Entonces vamos a comparar a Chile, que es un país en vías de desarrollo, con países que están desarrollados. ¿Qué relación tiene eso con el consumo del cigarrillo? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, primero vamos a analizar, entonces, primero vamos a tener en claro, ¿cierto?, cuál es el consumo de cigarrillo en nuestro país. Ya según esta encuesta realizada en los años, bueno, la más actual sería el de 2016 a 2017, ¿ya? Que
tiene un porcentaje total, ¿cierto? En el 2017 de un 47% de prevalencia de fumadores, ¿cierto? En nuestro país. En hombres un 55% y en mujeres un 39%, ¿ya? Según esta encuesta ha disminuido, ¿cierto?, el consumo desde los años 2003, 2010 a 2017. En la mayoría, en general, claramente deduce de hombres y mujeres, ya para que tengamos claro cuál es el porcentaje aproximado del consumo de cigarrillo en nuestro país. Entonces, vamos a hacer una comparación. En Chile, ¿cierto?, con respecto a países desarrollados, para ir comparando este consumo de cigarrillo. Recordar que en otros países, generalmente en los países desarrollados, los índices de consumo de cigarrillo es muy bajo. Es bajo comparado a nuestro país. ¿Por qué? Aquí vamos a ver algunos datos. Bueno, Chile tiene una historia desde hace 17 años en la realización de encuestas. Y países desarrollados llevan más de 40 años realizando encuestas. O sea, hay una comparación relevante. Las encuestas nos entregan datos y a partir de esos datos, ¿cierto? El Ministerio de Salud o algunas agrupaciones que mencionamos también en otros videos, como Chile Libre de Tabaco, generan campañas, ¿ya? Para generar y fomentar la conciencia, ¿cierto?, del daño que produce el cigarrillo. Bueno, en Chile no han habido considerables alzas ni aplicaciones de impuestos al consumo, en este caso al cigarrillo, en la compra. Otros países desarrollados sí tienen aplicación de impuestos y del valor, ¿cierto?, del cigarrillo, de la cajetilla en este caso, muy altos. Por eso hay menos acceso, ¿ya? Porque la gente no prefiere gastar tanto dinero en cigarrillos. Hay campañas en Chile, pero son menos eficientes. No son tan sistemáticas. No son prolongadas en el tiempo, se realizan en ciertas fechas y después se olvidan. No es tan sistemático. Y son menos eficientes. Es decir, que no generan tanto impacto. Pero en países desarrollados hay campañas de mayor impacto. Yo les voy a invitar a buscar en Google. Yo busqué. Y en otros países desarrollados como en Canadá, hay campañas que a las escuelas o a las universidades, donde hay adolescentes que a lo mejor están iniciando el consumo del cigarrillo, hay asociaciones que van y muestran, por ejemplo, en vivo el daño de un pulmón, ya que se produce por el consumo del cigarrillo versus a un pulmón que está sano. No es solamente una imagen, es la apreciación, ¿cierto?, en vivo y en directo, ¿ya? Entonces, generan mayor impacto en la sociedad. Bueno, ha mostrado también cuál es el deterioro general de un cuerpo humano, ¿ya? Menor conocimiento del daño en Chile, ¿cierto? Por eso es importante educar a ustedes hoy en día que están pequeños, para que ustedes eduquen también a sus padres que no tuvieron el conocimiento cuando fueron pequeños, ¿ya? En otros países hay gran conocimiento del daño que produce el consumo del cigarrillo. En Chile es considerable el porcentaje de jóvenes que consumen. En otros países desarrollados es muy bajo el porcentaje de jóvenes que consumen el cigarrillo. Ahí tenemos algunas comparaciones que son importantes mencionar. Encontré un documento súper importante que está a acceso, ustedes pueden acceder, que está en la página de la Organización Mundial de la Salud. Es un informe. Lamentablemente, comparé acá un país, por ejemplo, desarrollado que es Alemania con Chile, que es un país en vías de desarrollo. No encontré, o sea, solo los países que son desarrollados tenían como esta descripción más detallada. Chile salía solo lo que está a mano derecha. Bueno, establece cuál es el contexto socioeconómico de las personas, el grupo de ingresos, ¿ya? Y acá está el tema de la prevalencia del consumo. En varones, ¿cierto?, es de un 27% a diario. Actualmente un 33% fuma, ¿cierto?, cigarrillo. En mujeres un 22% y un total, ¿cierto?, es de un 27%. Comparado a Chile, el mismo año, ¿cierto?, que se realizó este trabajo, que fue el año 2018, perdón. Chile, ¿cierto?, tiene un total de, solo me detalla el general, que es un 40%
actualmente y un 42% de cigarrillos diarios. ¿Ya? Por lo tanto, podemos ver que la comparación acá tal vez no tiene mucha diferencia, pero sí hay una diferencia que tiene relación con el consumo en un país desarrollado y en un país que está en vías de desarrollo como es Chile. Entonces, acá hay una imagen, ¿cierto?, que señala la prevalencia de consumo de tabaco en general, ¿ya? En países de las Américas, norte y sur. ¿Ya? Por ejemplo, Chile, 26 y en mujeres, en hombres y en 18 en mujeres. Comparado a Estados Unidos y Canadá, que son países desarrollados, comparados también en Argentina y México, que son países que están en vías de desarrollo al igual que Chile. ¿Ya? En general, nosotros tenemos un menor porcentaje que otros países de nuestra América del Sur. ¿Ya? Acá algunos gráficos que voy a mostrar, por ejemplo, el tabaco matará a más de 175 millones de personas en el mundo de aquí al año 2030. Esta tiene que ver con una comparación entre la línea que es verde del mundo, la naranja que es países en desarrollo y la celeste que es países desarrollados. ¿Ya? En general, la prevalencia en países desarrollados va bajando, la tendencia no es tan alta, más bien. Va subiendo, sí, pero no es tan alta comparado a países que están en desarrollo. En 10 países se concentran casi las 2/3 partes de los fumadores del mundo. Los países, cierto, con más consumo de cigarrillos son China, India, Indonesia, Rusia, Alemania, Turquía, ¿ya? Pero esto en general, o sea, es decir, en estos países se concentran las 2/3 partes de los fumadores del mundo, ¿ya? Van a hacer una actividad que tiene relación con analizar este gráfico y contestar las preguntas que están a continuación, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos negativos derivados del tabaquismo? Esto resume igual las otras cápsulas que hemos visto. ¿En cuál de los países que está en el gráfico la prevalencia del consumo es menor? ¿Ya? ¿A qué piensan que se debe? Ahí tenemos que tener claro, ¿cierto?, lo que conversamos anteriormente. Si es un país en desarrollo, a lo mejor el índice va a ser más alto porque hay menor conocimiento del tema, ¿cierto? Los jóvenes fuman bastante, las campañas no son de mucho impacto, son menos eficientes, en fin. O no hay impuestos, ¿cierto?, al consumo del cigarrillo, a la venta, entonces genera que haya gente que más consuma. La tercera pregunta igual hace alusión a lo que estábamos comentando antes. ¿Qué opinan sobre el nivel de consumo de cigarrillos en Chile respecto a otros países? Y la cuarta, ¿de qué manera piensan que se puede reducir el consumo en Chile? ¿Ya? Entonces, que tengan un buen trabajo. Nos estaríamos viendo en 2 semanitas más, ¿ya? Y tengan unas lindas fiestas en casa. Recordar, ¿cierto?, quedarse en casa, cuidarse mucho porque hay que preocuparse por el entorno y eso significa quedarse en casa si no es necesario salir, ¿ya? Un abrazo enorme y nos estamos viendo muy pronto.